le voy a estar hablando en esta noche acerca del poder de la cruz. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz, diga conmigo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, diga conmigo, a nosotros, es poder de Dios. Diga conmigo que la palabra de la cruz es poder de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no existe un evangelio sin poder. El fundamento de lo que usted y yo creemos es el poder de Dios. El fundamento de lo que usted y yo creemos, confiamos en la muerte de Jesús, en la sepultura de Jesús y en la resurrección de Jesús. Y eso se vuelve real en nuestra vida con el poder. Por eso la palabra de la cruz va a ser predicada en esta noche. Y usted va a conocer el poder de la cruz. Pero mire, le quiero enseñar un momento acerca de esto, porque esta palabra se escribió en medio de un contexto en la iglesia de Corintio, donde habían dos grupos de personas. Estaban los judíos y estaban los griegos. Los griegos eran la cultura predominante de ese tiempo, como llamémoslo así, como decirlo ahora, los americanos. Era la cultura predominante, era el idioma que se hablaba. Ellos eran los griegos. Y para los judíos, las buenas nuevas o las buenas noticias de Jesús eran una tontería. Los judíos lo tomaban así porque a ellos se les había enseñado lo siguiente. A ellos se les había enseñado que Jesús iba a venir a esta tierra, iba a venir como un conquistador, iba a libertar al pueblo de la opresión de los romanos o del pueblo que los tuviera cautivos. Y entonces que Jesús apareciera en la forma del hijo de un carpintero, que no viniera con armas, que no viniera a hacer una guerra, sino por el contrario, que Jesús viniera a esta tierra a restaurar el trono de David, que viniera, escúcheme, que viniera a esta tierra como una persona que venía hablando de un reino, pero no de un reino físico, sino de un reino espiritual. Ese Jesús que además de eso termina sus días muy joven, termina sus días muriendo como un peor criminal. Para los judíos Jesús no era el Hijo de Dios. Para ellos no era el Hijo de Dios, por la forma en la que ellos estaban esperando al Mesías. Para ellos la palabra de la cruz era una locura. Ahora los griegos, que era otra clase de personas y otra clase de formación, los griegos consideraban que el evangelio era necio, no creían en la resurrección corporal, no veían a un Jesús como un salvador, porque ellos tenían su mitología. Sus dioses eran graficados de otra manera, poderosos, venían y gobernaban el mundo, sometían a las personas. Y algo muy particular era que sus dioses no morían. Ellos no morían. La muerte para los griegos era una derrota. Por eso hoy que nosotros estamos siendo influenciados por la cultura griega, para muchas personas la muerte es una derrota. Por eso ellos consideraron que el mensaje del evangelio de que Jesús había muerto por nuestros pecados para darnos una nueva vida, para ellos era una locura. Y le voy a decir algo, quizás para hoy, para la gente, este mensaje sea una locura, sea una cosa no relevante. Quizás nuestra sociedad tiene una rendición y le tiene un culto al poder, le tiene una influencia a la riqueza, le tiene está fuertemente influenciada por la fama. Cree que lo mejor que le puede pasar a una persona es que tenga mucho dinero, o lo mejor que le puede pasar a una persona es que tenga un cierto aspecto físico que lo haga diferenciar de los demás, o tenga un cierto estatus social, porque lo que el mundo de hoy está girando es en eso. Por eso la gente no puede ver en un Jesús que vino pobre, que vino humilde y que vino a entregar su vida por nosotros, la salvación de sus almas. Para muchos el evangelio es una locura. Para muchos el evangelio quizás no es aquello que ellos están esperando para que cambie su vida. Pero yo estoy aquí en esta noche para decirle que Cristo es nuestro poder. Cristo es el único camino para ser salvo.
Cristo es el único que puede cambiar tu vida, puede restaurar tu hogar, puede cambiar tus días. Jesús, el Hijo de Dios, puede cambiar nuestro destino y nuestro propósito. Y por Él estamos aquí en esta noche, celebrando la locura de la predicación de la palabra del Señor. Cristo es la sabiduría más grande que usted y yo podemos tener. Como lo he venido diciendo en estos días, nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos vayan a la universidad. Pero la pregunta es, ¿cuánto nuestros hijos conocen a Jesús? Cristo es la verdadera sabiduría. Un profesional puede generar dinero, pero quizás no pueda hacer una familia. Quizás no pueda mantener su vida de una forma concreta, de una forma seria. Pero Cristo nos da la sabiduría para vivir la mejor vida que podemos vivir. Porque le quiero enseñar algo en esta noche. La palabra de la cruz nos enseña que la provisión total del creyente está en el Cristo crucificado. Todo lo que usted y yo necesitamos está en el Cristo crucificado. Yo no sé si usted tiene esperanza. Usted puede esperar que venga un gobierno a cambiar este país, que aparezca el uno, que venga su amigo y le ayude, que en su casa pase algo diferente. Pero yo creo que en la cruz de Cristo está la provisión total, está mi sanidad, está mi libertad, está la restauración de mi hogar. En la cruz de Cristo está mi victoria. En la cruz de Cristo está mi libertad. En la cruz de mi Jesús. Diga conmigo, yo estoy aquí por la cruz. Y usted sabe que los judíos de ese tiempo se burlaron, le criticaron, le dijeron: si eres el rey de los judíos, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si eres el que dices que es, Dios te va a ayudar. Se burlaron de él, le rechazaron. Dice la escritura que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi Jesús murió y pagó el precio por nosotros para que estuviésemos aquí. Libro de Mateo capítulo 27 versículo 21. Libro de Mateo capítulo 27 versículo 21. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 27 versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. En la fiesta que celebraban en el pueblo judío, había una oportunidad para que el gobernador escogiera y lo pusiera a decisión del pueblo a qué preso podían colocar en libertad. Y había un preso famoso en ese tiempo, llamado Barrabás. Barrabás era conocido por sus fechorías que hacía, por las cosas malas que elaboraba, al punto de que estaba preso y todo el mundo sabía quién era Barrabás. Pero el día que Jesús fue entrado, capturado, llevado a la cárcel, en ese día Pilatos creyó que el pueblo iba a poder liberar la vida de Jesús, de que no fuera la muerte. Y cuando Jesús es puesto con Barrabás y Pilatos le dice al pueblo: ¿a quién dejamos libre? El pueblo escogió a Barrabás. Mire, el pueblo eligió a Barrabás y escogió a un ladrón y condenó al autor de la vida. Barrabás representa nuestra vida. Nosotros siempre decidimos escoger por nosotros mismos antes de escoger por el Señor. Pero déjeme decirle una cosa, que ese día el Señor Jesús salvó la vida de Barrabás. Déjeme le enseño algo. Ese día el Señor Jesús tomó el lugar de Barrabás. Ese día el Señor Jesús tomó ese lugar. Y le voy a decir una cosa: una injusticia humana trajo una justicia divina. Una injusticia humana trajo una justicia divina. Barrabás quedó libre, quedó justificado. Y el Señor, por el contrario, fue a la cruz, como naturalmente debía ir Barrabás. Pero estoy esta noche para decirle una cosa: ese malhechor, ese hombre que no tenía buena reputación, representa mi vida, porque el Señor tomó mi lugar.
Usted y yo estamos aquí porque no éramos tan buenos, aunque usted diga que sí. Pero yo no robo, no mato. Le voy a decir una cosa, para Dios los pecados son iguales. Barrabás fue intercambiado y fue justificado. Salió como una persona que no había hecho nada malo. Mientras tanto, Jesús fue a la cruz y fue juzgado como si fuese Barrabás. La vida de Jesús me sacó a mí del lodo cenagoso y me dio un lugar en esta vida como si yo no hubiera hecho nada malo. ¿Le puedo enseñar algo esta noche? Todos los que hemos creído en Jesús fuimos justificados y hoy usted no tiene pasado. Justificar es limpiar nuestro pasado. Jesús en la cruz de Calvario limpió mi pasado, quitó mi historial, me dio una nueva oportunidad, una nueva vida. Barrabás salió con una nueva vida. Barrabás salió con una nueva vida. ¿Sabe qué dijo el pueblo en ese momento? Que su sangre sea sobre nosotros, que su sangre sea sobre nuestros hijos. Nosotros asumimos el costo de haber escogido a Barrabás. Le voy a decir una cosa, esa sangre fue la sangre que se derramó en la cruz de Calvario para perdonar los pecados del pueblo. Así de injusto fueron con Jesús y así de justo fue Dios con nosotros, que no importando mi pecado, que no importando mi maldad, Dios me dio una nueva vida y su sangre liberta a mi familia, su sangre liberta a mis generaciones. Yo estoy aquí porque Jesús murió por mí para darme una vida diferente. A partir de esta noche su vida no volverá a ser la misma, su vida no será igual si usted le permite a Jesús entrar en su corazón. No importa lo que haya hecho, no importa qué tanto daño haya hecho, Dios tiene una oportunidad para ti en esta noche y te dice: hijo mío, ven a mis brazos. ¿Cuál es el poder de la cruz, pastor? ¿Cuál es el poder de la cruz? Número uno, si lo puede guardar en su corazón o anotar, hágalo. Número uno, fuimos perdonados y libres del pecado. Fuimos perdonados y libres del pecado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Quién llevó los pecados en su cuerpo? ¿Usted ha pecado alguna vez en su vida? Yo no le veo cara de que haya pecado nunca. Mire, mis pecados los llevó él en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ¿fuisteis qué? Mire, cuando vamos a la cruz, siempre que alguien va a la cruz, el pecado pierde su poder sobre nosotros. Mire, escúcheme. Cuando vamos a la cruz y el pecado pierde su poder sobre nosotros, porque el Señor lo llevó por nosotros para que usted y yo vivamos una vida de justicia. Mire, escúcheme, cada vez que alguien va a la cruz, cada vez que alguien se acerca a la cruz, inmediatamente es transformado, inmediatamente renovado, inmediatamente sus pensamientos comienzan a ser cambiados. Eso lo hace la cruz de Cristo. Escúcheme, si aún vivimos en pecado, es porque no hemos ido a la cruz. Porque cada vez que vamos a la cruz y lo vemos a Él crucificado, y vemos el precio que Él pagó, y vemos la injusticia que el mundo cometió, entonces el pecado no tiene ningún poder en mí. Quizás yo sea un borracho, quizás yo sea una persona que consume drogas, o quizás yo sea una persona que vive en fornicación y en adulterio, pero cada vez que yo veo la cruz delante de mí, cada vez que yo veo a mi Señor que pagó el precio por mí, entonces yo abro mi corazón, porque el pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre mi vida. Ahora yo puedo vivir la vida de Jesús. Si Él tomó mi lugar, yo ahora voy a tomar el lugar de Él. Si Él se crucificó y Él pagó el precio por mí, yo no tengo nada más que vivir en el pecado. Yo quiero seguirlo a Él, porque nadie ha dado la vida por mí, solamente Él ha dado la vida por mí. Yo voy a seguirlo a Él. Cuando nosotros morimos, escúcheme, porque cada vez que yo voy a la cruz, yo muero a mi vida. La Biblia no dice que el pecado murió. La Biblia dice que nosotros morimos al pecado. Cada vez que yo voy a la cruz, yo me crucifico con Él.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sabe qué es lo más poderoso que ha pasado en el universo? Que Dios viva dentro de usted. Yo sé como que todavía no lo entendió. Que Dios viva sobre. Si le regalan una casa, usted estaría más contento. Pero que Dios viva en mi vida es lo más grande que a mí me puede pasar. Es lo más poderoso que a mí me pueda pasar. Pero cada vez que yo voy a la cruz, yo tengo que morir a mi pasado. Cada vez que yo voy a la cruz, yo tengo que morir a mis recuerdos. Cada vez que yo voy a la cruz, yo tengo que dejar la vida que llevaba, porque Dios me quiere dar una vida nueva. Cada vez que yo voy a la cruz, hay un intercambio de vidas. Mi vida por la vida de Jesús. ¿Usted haría ese intercambio esta noche? Jesús quiere vivir en su vida. Él quiere llevarse la vida de nosotros. Él entregó su vida por nosotros para que nosotros vivamos la vida de Él aquí en la tierra. Él murió joven para que usted y yo vivamos en esta tierra la vida de Él. Usted quiere vivir la vida de Jesús. Yo quiero vivir la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús, escúcheme, la vida de Jesús tiene esto. Libro de Romanos capítulo 6 versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Usted no va a volver a ser esclavo del pecado. ¿Sabe por qué no va a volver a ser esclavo del pecado? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Ahora a usted no lo va a llamar el licor y lo va a manejar como él quiera. No, el licor no lo va a manejar usted como quiera, porque Jesús apareció para destruir las ataduras con el licor, las ataduras con la inmoralidad sexual. El pecado ya no tiene nada que ver con usted. ¿Sabe por qué? Porque Jesús apareció para romper el pecado. ¿Sabe que la mentira ya no tiene nada que ver con usted? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para romper el poder de pecado en mi vida. Yo ya soy una persona nueva, soy una persona diferente, yo soy una persona distinta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo primero que hizo la cruz fue perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Lo segundo que hizo la cruz fue derrotar al enemigo en mi vida. Libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, le voy a explicar algo. Satanás, antes de que Jesús viniera, tenía el dominio del mundo. Ahora, el dominio del mundo él lo tenía por causa de la rebelión del hombre. El hombre hacía lo que él quería, se quería gobernar a sí mismo, y eso le daba poder al enemigo. Cada vez que alguien quiere vivir su vida como quiere gobernarse a sí mismo como él le parece, en ese momento le está entregando el poder al enemigo para gobernar su vida. Y cuando el ser humano vivía esa vida, el enemigo le tenía una acta de decretos a él. El enemigo andaba con sus pecados. Cuando alguien quería salir adelante, le leía sus pecados, inmediatamente le traía enfermedad, le traía destrucción a sus finanzas, le traía destrucción a su familia, porque él tenía una acta de decretos que era contraria a lo que Dios quería hacer en la vida del hombre, a lo que el hombre quería. Pero Satanás tenía un acta de decretos, y era con la cual gobernaba y dañaba y destruía las vidas. Pero mi Biblia dice lo siguiente. Mi Biblia dice, y lo acabamos de leer, él anuló el acta de los decretos. Él tomó esa acta de los decretos y dijo, esta acta ya no es válida. Y Satanás preguntó, ¿y esta acta por qué ya no es válida? El Señor Jesús le dijo, porque todos esos pecados fueron pagados ya, porque todas esas maldades fueron pagadas ya. Y dice que la quitó de en medio. ¿Sabe para qué Jesús quitó de en medio el acta de los decretos? Para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios, para que usted y yo pudiéramos tener una relación con Dios. Usted está esta noche aquí y usted puede tener una relación con Dios personal, sin intermediarios, porque fue quitada el acta de los decretos.
Venga, le enseño algo esta noche. Cristo se hizo hombre para vivir una vida de total obediencia al Padre. Y morir siendo justo para hacer lo que el primer hombre no hizo. Adán vino a la tierra y tuvo la oportunidad de caminar en integridad y no la caminó. Ahora Dios se vuelve hombre, viene a la tierra y estando en la tierra camina una vida de integridad, una vida de obediencia. Mira esto tan poderoso. Camina una vida donde no tiene ninguna falta, no tiene ningún error, donde se niega todo, se consagra todo, donde no le da ningún derecho legal al enemigo, y termina su vida y entrega su vida. Y le enseño algo. Jesús hizo eso para que la bendición que había por vivir de esa manera íntegra, correcta, viniera sobre usted y sobre mí. Cada vez que Él nos justifica, es como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús aquí en la tierra. Cada vez que el Padre te ve, te está viendo como una persona justa, como si nunca hubieras hecho nada mal. Eso se llama derrotar al enemigo. El acta de los decretos era el derecho que tenían los demonios para robar su salud, para quitar sus finanzas, para dañar su hogar. Pero el Señor Jesús, viviendo como hombre, le quitó el derecho legal a Satanás de atacar nuestra vida. Yo esta noche estoy aquí para decirle una cosa. Jesús ya me hizo libre por su sangre. No, usted como que no cree eso. Jesús ya me hizo libre por su sangre. Usted como que no está plenamente convencido. Jesús ya me hizo libre por su sangre. El diablo me ve y sabe que yo soy más que un vencedor. El diablo sabe que mi familia se va a arreglar. El diablo sabe que mi enfermedad se va a ir. El diablo sabe que Dios me va a bendecir a mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya venció. Jesús ya venció. Jesús ya venció. Yo no sé si usted ha visto que en el mundo dicen ese partido estaba arreglado, por eso ganó. Pues déjenme decirle que nuestra vida está arreglada. Déjenme decirle que esta vida está arreglada. Que al final, ¿sabe cómo termina esto? Nosotros ganamos. ¿Sabe por qué nosotros ganamos? Porque Él ya venció. El diablo cree que puede hacer algo, pero nosotros ya ganamos. Y al final van a decir los demonios, esa vida estaba arreglada. No sabía que esa vida estaba arreglada. ¿Por qué lo atacábamos tanto y no moría? ¿Por qué le tirábamos tantas enfermedades y no le pasaba nada? ¿Por qué le atacamos con tantos espíritus inmundos y no sucedía nada? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos santos, somos justos, somos perfectos por la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Y quizás usted no lo crea, quizás usted no se vea así, quizás usted se vea como un pecador, quizás usted se vea como una persona imperfecta, pero mi Dios lo está viendo justo, lo está viendo santo, lo está viendo perfecto. Y todos los días la obra del Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para parecernos todos los días más a Jesús. Esa es la obra de la cruz. Todos los días el Espíritu del Señor está trabajando para que usted sea santo, para que usted cambie, para que sea transformado. Usted es libre del pecado. Número 3, fuimos sanados. La obra de la cruz me sanó. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? ¿Cuántos pueden creer que esta noche están siendo sanados? Mire lo que dice la palabra. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Pero, pregunto, ¿dice que seremos curados o que fuimos curados? ¿Fuimos es futuro, presente o pasado? O sea que yo ya estoy sano. La pregunta es, ¿Jesús ya fue a la cruz? Si Jesús ya fue a la cruz, ya llevó mi enfermedad. O sea, lo que yo estoy viviendo hoy
es una realidad, pero no es una verdad. Yo puedo estar teniendo síntomas de algo. Pareciera estar que estoy enfermo, pero Él ya me sanó. Por aquí no le dieron onces, por acá. Él ya me sanó. Yo estoy sano ya. Pastor, me duele todo. Yo estoy sano. ¿Sabe por qué usted está sano? No por lo que los médicos hacen, no por lo que usted hace, por lo que Jesús ya hizo. Y en el momento que yo menos piense, eso que está sobre mí se fue. Le voy a enseñar algo. A nivel de las estrellas, hay cosas que nosotros en algún momento llegamos a ver en la tierra, pero hace rato pasaron. Que la estrella tal hizo, déjeme decirlo, cuando yo ya lo veo es porque pasó hace rato. Estoy para decirle aquí a usted en esta noche que su sanidad es un hecho. De atrás, su sanidad es un hecho, porque Jesús llevó en la cruz de Calvario mi enfermedad. Yo le creo a mi Jesús. Yo le creo a mi Jesús. Usted debe creerle a Él también. Y Él me va a sanar esta noche si yo tengo que ser sano. Amén. Número 4. Fuimos liberados de la ruina y de la maldición. Libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Usted así fue liberado de la ruina y de la maldición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mire, cuando Adán pecó, entró una maldición en la vida del hombre. Hay una batalla en la vida del hombre de todos los días. Es la batalla con la maldición que heredó de Adán. Cuando Adán pecó, la tierra fue maldita. Y la maldición que vino sobre Adán fue: maldita será la tierra por tu causa. Adán pierde ahora el poder de hacer riquezas. Adán pierde el poder de la bendición en su vida. Y ahora lo que la tierra le produce son espinos y abrojos. Pero cuando aparece el segundo Adán, que es Cristo, y cuando está siendo llevado a la cruz, le dicen: Él es el rey de los judíos, y le ponen una corona de espinas en su frente. Esa corona de espinas en su frente hizo que derramara sangre por su cabeza, pero fue la forma de pagar el precio para que Él llevara mi maldición de la pobreza. O sea, yo no puedo ser pobre, pastor, pero yo soy pobre, pero no lo puedo ser, porque Jesús llevó mi ruina. Y escasez la llevó en la cruz de Calvario. Y si yo creo en lo que Jesús hizo, esta noche su economía va a cambiar. Si yo creo en lo que mi Jesús hizo, yo creo que esta noche mi economía va a cambiar. Jesús llevó mi maldición financiera. El Señor Jesús fue flagelado para llevar mi ruina. Segundo libro de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Usted sabe que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dueño del universo, vino a vivir como un simple mortal. Vivió con las limitaciones de un hombre. Vivió, escúcheme, vivió como podía vivir en esta tierra. Un día un hombre le dijo: te seguirá donde tú vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No andaba en grandes carros ni en grandes carruajes. Jesús vino a esta tierra y vivió como pobre para que usted viva como rico. Escúcheme, no andaba en un Mercedes, no andaba en una avioneta. ¿Sabe por qué pagó ese precio? Para que usted no pasara más por allí. Por eso los días de su pobreza terminan hoy. Por eso los días de...
Por eso los días de su pobreza terminan hoy. Los días de su ruina, de su maldición financiera terminan hoy. ¿Sabe por quién? Por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Hoy lo estamos declarando, hoy lo estamos confesando. Ay, yo no sé si usted quiere eso, pero yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Los judíos no entendieron por qué venía como el hijo de un carpintero. Estaba pagando el precio por mí. Por eso usted no acepte la pobreza, no acepte la ruina, no acepte la escasez, no acepte la deuda, porque no es con usted. Las cosas que usted acepte le vendrán a usted, pero las cosas que usted renuncie y las saque de su vida jamás volverán a su vida. Si usted dice: estoy teniendo problemas con la finanza, yo, pastor, bueno, yo le voy a decir una cosa: coja y dígale: en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder que hay en la sangre de Cristo, yo me declaro libre de toda pobreza, yo me declaro libre de toda ruina, yo me declaro libre de toda deuda, en el nombre de Jesús, porque Cristo pagó en la cruz de Calvario para que yo fuera bendecido. Cristo vino a esta tierra y vivió como pobre para que yo viviera como rico. Yo no sé si usted cree eso, pero eso fue lo que Jesús hizo. Entonces usted dice: pero pastor, ¿para qué hay que tener tanto? Pero mi Biblia no dice que Jesús se hizo pobre para que usted viviera media. Pero es que ser rico es literal. No es literal. Porque todas las cosas que Dios creó en la tierra las creó para usted y para mí. Todas las cosas que Dios hizo las hizo para nosotros, para sus hijos. Y nosotros merecemos lo mejor. Número 5. ¿Qué más hizo Jesús en la cruz de Calvario? Soportó el rechazo. Lo colocaron como el peor criminal que existe. Como el peor criminal. Si nosotros nos ofendemos cuando nos dicen algo que no somos. Y hay gente que se ofende porque le dice que le dijeron que estaba gordo. Otros se ofenden porque les dijeron que estaban feos, quizás mal arreglados. Y dicen: yo no voy a volver a trabajar porque allá no me quieren a mí. Hay gente que lleva hace 15 años, terminó una relación y le quedó una herida en su corazón porque le dijeron que no le gustaba. Pero mi Jesús soportó el rechazo. Piensa en eso. Siendo Dios, el Hijo de Dios, soportarse eso. Míreme acá. Teniendo todo el poder, teniendo toda la grandeza, hablándole a los vientos y le hacen caso, hablándole a los peces y los peces le obedecen. Someterse a no tener nada, aguantarse a los demás. Porque usted a veces a alguien lo ofende, pero usted no le puede hacer nada. Mi jefe: ay, yo que le vengo a mí, bota. Ay, es que me ha aguantado mucho. Se ha aguantado porque le toca, pero no porque quiere. A Jesús no lo mataron. ¿Usted sabía que a Jesús no lo mataron? Él entregó su vida por nosotros. Eso es diferente. Cuando lo vinieron a atrapar, los soldados que lo venían a atrapar venían con toda su fuerza. Y el Señor dijo: ¿quién está ahí? Y cuando dijo: ¿quién está ahí?, los soldados se cayeron todos. Y se pararon otra vez. Y: ¿quién está ahí? Y se cayeron otra vez. Él se entregó. A él no lo mataron. Él era Dios. Él es Dios. Vivió como hombre, se negó a todo, sintió el rechazo, sintió la persecución. Sus discípulos, que dijeron que iban a estar con él hasta la muerte, lo abandonaron. Todo el mundo lo rechazó. Lo más terrible que le pasó fue que cuando cargó el pecado de la humanidad, su padre no lo pudo mirar más. Su padre lo tuvo que dejar unos segundos. Su padre lo tuvo que abandonar. Y en la cruz clamó y le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó el mundo.
Lo abandonó su padre. Lo rechazó su pueblo. Y lo hizo para que usted no fuera rechazado, sino aceptado por Dios. Para que usted no viva una vida, nadie le quiere, todos le odian. A usted lo ama el Señor, a usted lo ama. Cargando el peso del pecado de nosotros. Todas nuestras groserías, todas nuestras mentiras, todas nuestras fornicaciones, toda la pornografía, el alcohol, las drogas, cargándolo sobre él, viendo que los que con él estaban se fueron, viendo que su padre se desconectó de él, y él cargando el peso del pecado, para que usted y yo tengamos una vida diferente. Una lanza en su costado, unos clavos en sus manos, 39 azotes sobre su cuerpo para llevar las 39 tipos de enfermedad que hay en el ser humano, de donde salen todas, cargando el peso del universo. Mi Rey, mi Señor, lo que yo más amo en mi vida es mi Jesús. Para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo estuviéramos aquí, para que usted y yo tuviéramos una vida diferente. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no darle una oportunidad de que entre a mi corazón y me dé una nueva vida? ¿Cómo no darle al Rey del universo, que pagó el precio por nosotros, todo lo que Él se merece? Solo, abandonado, olvidado, como un peor criminal, tuvo que ir al infierno, sin tener que ir al infierno, para que usted no fuera al infierno, para que yo no fuera al infierno. Él lo hizo todo por mí. Yo, ¿por qué no voy a dar mi vida por Él? Lo hizo todo, me quitó el pecado, me dio un nuevo nombre, me dio una nueva vida, me dio una nueva familia, me lo hizo todo. Él es la razón de mi vida, Jesús. Él es la razón de mi vida, Jesús. Yo no sé si Jesús sea la razón de tu vida, pero yo esta noche te estoy diciendo una cosa. Él hizo todo por ti. Él hizo todo por mí. Predicaremos a Jesús hasta el último